Al Centeno. ¿Cómo se da autorización para grabar? Te abre la lista, creo, y seleccionas al que quiere grabar. Algo así. ¿Qué más quiere grabar para sí mismo? Yo lo voy a grabar y lo voy a subir a YouTube ya. Lo voy a grabar. Ahora, si ustedes quieren grabarlo por su cuenta, ya. Su problema. Así que hable ahora o calle para siempre. Ya, vamos a empezar con esto. Estos son los mismos ejercicios que ya subió, ¿no? A YouTube. Sí, lo vamos a repasar. Ah, ya, ok, gracias. Recording in progress. Vamos a resolver entonces el siguiente modelo de examen, ¿ya? Dice, en un recipiente termostatizado de 7 litros de capacidad, se mezclan 7 gramos de hidrógeno con 28 gramos de oxígeno a 45 grados centígrados. Se hace saltar una chispa y los gases reaccionan formando agua. Nos pide la presión total inicial, la presión total de la mezcla final, los moles de agua en estado líquido. Es importante que ustedes tengan su calculadora, ya que me van a dictar todos los datos. Y aparte de eso nos dan la presión de agua a la temperatura de 45 y nos dan la constante R. Para poder hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es graficarlo. ¿Ya? Porque con la gráfica es que nosotros nos vamos a guiar de cómo resolverlo. Entonces, este de aquí va a ser nuestro recipiente. ¿Ya? Nuestro recipiente tiene su entrada, que en este caso son los gases que se encuentran aquí de mezcla. Dice, se mezclan 7 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, aquí vamos a anotar 7 gramos de hidrógeno con 28 gramos de oxígeno. Entonces, aquí vamos a anotar 28 gramos de oxígeno. Acuérdense que el hidrógeno y que el oxígeno están en su forma diatómica. ¿Ya? Ahora aquí nos dan un volumen. Este volumen va a ser constante para los dos gases, ¿ya? Un volumen de 7 litros. 7 litros, ¿ya? Y la temperatura también va a ser constante. ¿Por qué suponemos que son constantes? Porque al inicio no nos dice cuánto es la temperatura del hidrógeno y del oxígeno aparte. Ya solamente nos dan una única temperatura. Por lo tanto, nosotros lo vamos a tomar como que ese dato es constante. ¿Ya? Nos pide calcular entonces la presión inicial. Vamos a empezar por ahí. Cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, ¿ya? Aquí se lo voy a escribir. Cuando nosotros tenemos una mezcla de gases, se utiliza la ley de Dalton. ¿Ya? Esto de aquí es crucial que ustedes sepan cómo es que funciona la ley de Dalton. ¿Ya? La ley de Dalton dice que para una mezcla de gases, la presión total viene a ser a la suma de todas las presiones. En este caso, la presión total inicial va a ser igual a la presión que va a ejercer el hidrógeno más la presión del oxígeno. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, todo claro. Clarísimo, clarísimo. Por lo tanto, ¿qué viene a ser presión? Utilizando la ley de los gases, presión por volumen es igual a los números de moles por R y por T. Vamos a despejar presión. Presión va a ser igual a los números de moles por la constante R por la temperatura sobre el volumen. Entonces, vamos a reemplazar aquí. La presión total inicial va a ser igual, reemplazando la fórmula,
va a ser igual a los números de moles del hidrógeno por la constante R por la temperatura. Todo esto dividido entre el volumen más los números de moles del oxígeno por la constante de los gases por la temperatura dividido entre el volumen. ¿Qué datos de aquí son constantes? Yo les dije que el recipiente el recipiente tiene un volumen constante. La temperatura es constante y R es la constante de los gases. Por lo tanto, podemos factorizar. Entonces vamos a decir que la presión total inicial va a ser igual. Factorizando nos quedaría R por la temperatura sobre el volumen. Por lo que no factoriza son los números de moles, ¿no? Por lo tanto, el número de moles del hidrógeno más, porque aquí hay un más, los números de moles del oxígeno. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes nobles? Sí, 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 todo claro. está clarito. Recording stopped. Oigan, les pasé el enlace de Zoom a sus demás grupos. No, creo que no. Tienen un grupo de ayudantía. Yo hablé con John y me dijo que me cedía su horario de ayudantía para que les aclare las dudas. Si alguien Tenemos, está en el grupo de ayudantía, por favor, ¿será que puede enviarle el enlace? Lo voy a poner un puntito para que entre sus demás compañeros, ¿ya? Sigamos entonces. Qué encantado de escribirme huevadas, ¿no? ¿Por qué mi ejercicio está mal? Y que porque obviamente pues no hizo nada. ¿Qué de lógica hay con esto, digamos? Ya. Recording in progress. Una vez nosotros ya hemos deducido la fórmula que vamos a utilizar, ahora vamos a ver las unidades que tienen cada uno. Nosotros sabemos, ¿cómo es que nosotros no vamos a saber en qué unidades tienen que estar? ¿Quién me puede decir? A través de la constante R. Hasta el- Constante R es la que me está guiando. ¿Por qué me está guiando la constante R? Porque aquí el ingeniero me está diciendo que los datos de la presión yo los quiero en atmósfera. Por lo tanto, R está en atmósfera. Entonces, yo tengo que llevar todos mis datos del ejercicio a los datos que están en la constante de los gases. Por lo tanto, R va a ser igual a 0,082 atmósferas por litros sobre grados Kelvin multiplicado por los moles. Vamos a empezar a transformar primeramente la temperatura, el volumen. El volumen está en 7 litros, por lo tanto, está en las unidades de la constante. Segundo, la temperatura. La temperatura está en grados centígrados. Yo tengo que transformarlo a grados Kelvin porque aquí está la constante. Por lo tanto, para transformar Celsius a Kelvin, yo lo único que tengo que hacer es sumarle 273 grados y el resultado me va a salir en grados Kelvin. ¿Cuánto es esa suma? Yo les dije que 318 Kelvin. 318 grados Kelvin. ¿Qué más tengo que transformar? Ya está, las atmósferas lo voy a sacar de mi ecuación porque me pide presión. Litro ya está, grados Kelvin, me faltan los moles. Pero aquí yo tengo la masa. ¿Cómo puedo yo transformar esa masa a moles? A través del peso molecular. Yo digo entonces, aquí vamos a poner ya, con azul, transformando mol, transformando masa a mol.
Yo digo entonces que el peso molecular es igual a la masa sobre los números de moles. Yo voy a despejar aquí los números de moles, ¿ya? Entonces, los números de moles del hidrógeno va a ser igual a la masa del hidrógeno sobre el peso molecular del hidrógeno. De la misma manera, los números de moles del oxígeno van a ser igual a la masa del oxígeno sobre el peso molecular del oxígeno. Reemplacemos datos. Los números de moles del hidrógeno va a ser igual a la masa. La masa del hidrógeno es 7 gramos. Entonces sería 7 gramos dividido entre el peso molecular del hidrógeno. ¿Cuánto es el peso molecular del hidrógeno? 2. El peso. En realidad el hidrógeno, su peso molecular es 1, pero como está en diatómico sería 2, ¿no? Como dijo su compañero. 2 gramos sobre mol. Por lo tanto, ¿cuánto sería 7 dividido entre 2? 3,5. Va a ser igual a 3,5 moles. Lo mismo hacemos para el oxígeno. Los números de moles del oxígeno va a ser igual a la masa del oxígeno, que me da el ejercicio de 28 gramos, ¿no? 28 gramos dividido entre el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? El oxígeno, su peso molecular es 16, pero como está en diatómico sería entonces 32. ¿Cuánto es 28 dividido entre 32? 0,875. Los números de moles del oxígeno va a ser igual a ¿cuánto? 0. 0,875. 87,5 moles. ¿No? Aquí gramos se van con gramos. Ya tengo todo lo que yo necesito para poder reemplazar en mi ecuación. Por lo tanto, la presión total inicial va a ser igual a la constante R, que es 0,082 atmósferas por litros sobre grados Kelvin mol, multiplicado por la temperatura. La temperatura nosotros hemos sacado 318. Entonces aquí multiplicamos por 318 grados Kelvin, dividido entre el volumen. El volumen era de 7 litros, ¿no? Dividido entre 7 litros. Ahora aquí simplificamos. Kelvin se va con Kelvin, litros con litros, ¿ya? Multiplicado por los números de moles. ¿Cuánto eran los números de moles del hidrógeno? 3,5. Sería entonces 3,5 mol, ¿no? Más 0,875. Estos son los moles del oxígeno. Mol con mol están en las mismas unidades, por lo tanto, simplifican con estos moles. Por lo tanto, la presión total inicial, vayan calculando, me va a dar en atmósfera. ¿Cuánto sale? 16,2975. 16,2975. ¿Cómo es que ustedes lo redondarían esto? 16.298. 16.3. El ingeniero toma para que ustedes redondeen en 2 decimales, pero como este es 9, se va a redondear a 0, ¿no? Y este se va a redondear a 3. Por lo tanto, pueden poner 16.3 o 16.30, ¿no? Lo mismo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Con la ley de Dalton, con la factorización que hemos hecho, con la suma de los moles, cómo encontrar los moles. Por lo tanto, aquí la respuesta sería 16,3 atmósferas, ¿no? Ya tenemos entonces el inciso A. Vamos a hacer el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? La presión total de la mezcla final, ¿no?
Entonces, vamos a calcular la mezcla final, inciso B. ¿Cómo sabemos cuál es la mezcla final? Acordémonos que la reacción del hidrógeno más el oxígeno, ¿qué me viene a dar? Agua. Agua. ¿Está igualado? No, Ahora sí está igualado. ahora sí. Para calcular cuál es la mezcla final, para calcular la mezcla final, ¿qué se utiliza? Se utiliza, hay dos reactivos que yo les dije. El reactivo límite y el reactivo en, ¿qué era el otro? En exceso. Es eso. ¿Cómo es que se encuentra esos reactivos? Eso ustedes tienen que aprenderlo. A través de los moles. Voy a guiar con estos moles que nosotros hemos encontrado aquí, ¿no? Los números de moles del oxígeno, perdón, del hidrógeno y del oxígeno. Entonces yo voy a decir lo siguiente, préstenme mucha atención. Vamos a empezar con los números de moles del hidrógeno. 3,5 son los moles del hidrógeno. Entonces yo voy a decir 3,5 moles de hidrógeno. Y vamos a hacer la interacción aquí. Vamos a ver cuál es la relación. La relación es que un mol de hidrógeno me da medio mol de oxígeno. ¿Cuánto sale esto? 1,7, ¿no? Creo que es 1,75. ¿Cuánto le sale, chicos? 1,75. 1,75. ¿Pero cuánto yo tengo acá? Yo tengo 3,5. ¿Ustedes creen que este es reactivo límite o en exceso? En exceso. Vamos a ver, ¿no? Continuamos con el oxígeno. El oxígeno son 0,875 moles de oxígeno. Vamos a hacer la relación por medio mol de oxígeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno me dan? Un mol, ¿no? Un mol de hidrógeno. Esto va a ser igual. ¿Cuánto sale esto? Por si acaso esto es mol de oxígeno, ¿no? Aquí me estaba chipando. ¿Cuánto sale? 0,875 dividido entre 0,5 o un medio. 1,75 igual sale. Llévese otra opción, no me dejen acá, por favor. Me van a contagiar a mí. La única Lo mismo forma- Sale lo mismo. 1,75. 1,75 dijeron, ¿no? Sí. Mol de hidrógeno. Este de aquí arriba era mol de oxígeno, ¿no? Porque hidrógeno se van. Entonces aquí abajo es mol de hidrógeno. A simple vista, ¿cuál piensan ustedes que es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso? El reactivo límite es el del hidrógeno. El oxígeno es el límite. El hidrógeno es el No, exceso. el oxígeno es el en exceso. Vamos a calcular. Entonces, aquí ponemos cálculo del reactivo límite y reactivo en exceso. Agarramos primeramente del hidrógeno. Del hidrógeno, ¿cuántos moles iniciales yo tengo? 3,5. ¿Cuánto es que yo tengo al final? Al final me dice que yo tengo 1,75. ¿Cuánto es eso? Creo que es lo mismo, ¿no? Porque hoy era dividido entre 2. Sí, es lo mismo. 1,75 moles. Del oxígeno ahora, ¿cuánto es que yo tengo del oxígeno? Del oxígeno yo tengo al inicio 0,7.
875. Y al final me dicen que para que todo se lleve a cabo a la perfección, ¿qué quiere decir que se lleve a cabo a la perfección? Quiere decir que ninguno de estos dos exista. ¿Cuántos moles de oxígeno finales yo tengo? Aquí está. 1.75 moles finales. Leo Noelia, desactive su micrófono. Por lo tanto, aquí Sale menos ¿cuánto? 0.875. ¿Qué les dije yo en la anterior ayudantía? El negativo es el Reactivo. En exceso. El límite. Límite, dijo. el reactivo en exceso, es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque me sobra, ¿no? Me sobra 1,75 moles. Y el reactivo límite es el oxígeno. ¿Por qué? Porque yo tengo 0,875 y yo necesito 1,75. ¿Qué quiere decir? Que a este le falta. ¿Sí o no? Por lo tanto, el reactivo límite es el oxígeno. Siempre el negativo va a ser el reactivo límite. Y el reactivo en exceso va a ser el positivo. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, empecemos, ¿no? Lo primero que vamos a, perdón, lo primero que vamos a hacer es, ¿sí? Ese H2O y O2, ¿de dónde saca? ¿Cuál El H2O? anexo B. ¿Esto de acá? Sí. Esto es mi reacción. En un comienzo, el ejercicio me decía lo siguiente: en un recipiente de 7 litros se hace soltar una chispa y los gases reaccionan formando agua, ¿no? Yo tenía hidrógeno y tenía oxígeno y esto me forma el agua. Por lo tanto, de ahí es donde sale. De ahí es donde sale la reacción de arriba, ¿no? Ya salí ya. 2 minutos más de sale. Son 10 fotos. Ya pues chicos, apaguen pues el micrófono. Después ahí la fregan la grabación ustedes. Ya. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es el cálculo. En sí, lo primero que hace el ingeniero en su video es el cálculo del hidrógeno sobrante, ¿no? Ya nosotros lo hemos hecho aquí. Es este que está acá. Es lo mismo que está acá, ¿no? Entonces sería, vamos a anotar lo mismo, 3,5 moles menos 1.75 va a ser igual a 1.75 moles de hidrógeno. ¿No? Ahora vamos a hacer el cálculo del agua. Cálculo de los moles finales de agua. Nosotros vamos a tomar el reactivo límite, ¿no? En este caso el oxígeno. Entonces nosotros vamos a decir 0,875 moles de oxígeno y vamos a ver la relación de el oxígeno con el agua, perdón. Digo yo, medio mol de oxígeno me da un mol de agua. Un mol, ¿no? Por lo tanto, aquí en mi relación de abajo yo voy a poner medio mol de oxígeno me da un mol de agua. Por lo tanto, ¿cuántos son los moles finales de agua que yo voy a tener? Aquí se eliminan moles de oxígeno con moles de oxígeno, ¿no? 1.75. 1.75 mol de agua. ¿Ya? Ya tengo todos los moles, ¿no? Puedo volver a hacer la ley de Dalton. Pero aquí hay una pequeña trampa que le da el ingeniero a ustedes. ¿Ya? Aquí le voy a poner. La ley de Dalton solo se aplica en los gases. Por lo tanto, el agua
no es un gas. Ah, perdón, el agua no es un gas, ¿no? Eso. Como la ley de Dalton solamente se aplica para los gases, yo tengo el agua, ¿no? Entonces yo no puedo aplicar la ley de Dalton ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí el ingeniero, vean ustedes que me da una relación. Me dice, la presión de vapor del agua a 45 grados centígrados es 71.882 torreseli. Y nos da una conversión de torreseli a atmósfera. Por si acaso, torreseli es una unidad de presión, ¿no? Entonces, aquí el ingeniero me está dando directamente cuál es la presión del agua a esa temperatura, a 45 grados centígrados. Entonces, digo yo lo siguiente. 71.882 torreseli. Vamos a hacer la conversión de torreseli a atmósfera mediante esto que está acá. Entonces digo yo, una atmósfera tiene 760 torreseli. Torreseli con torreseli se elimina. ¿Y cuánto me saldría esto? 0,094. Hasta ahí todos están entendiendo, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? Va bien. Por lo tanto, yo digo, la presión total de la mezcla final va a ser igual a la presión del hidrógeno más la presión de vapor del agua. Por lo tanto, de aquí reemplazamos presión, ¿no? Entonces, la presión total final va a ser igual a la presión del hidrógeno. Acordémonos que la fórmula era presión por volumen es igual a N RT, ¿ya? Más la presión de vapor del agua, que nosotros ya lo hemos encontrado, o bueno, que nos da el ingeniero aquí directamente, más esto que está acá. ¿Ya? Reemplacemos los datos. Por lo tanto, la presión total de la mezcla final va a ser igual a los números de moles del hidrógeno, que viene a ser 1.75 moles por la constante R, 0,082 atmósferas por litros sobre grados Kelvin mol por la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? 318 grados Kelvin, ¿no? Por 318 grados Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen, que creo que era de 7 litros, ¿no? Sí. Entonces, mol con mol se van, Kelvin con Kelvin, litro con litro. Todo esto más, ¿cuánto me dijeron que era la conversión aquí? 71.882 dividido entre 760. 0,094. 0,094 atmósferas. Por lo tanto, la presión total de la mezcla final, ¿cuánto va a ser? El resultado que saquemos nos va a dar en atmósfera. ¿Cuánto es eso? 6,593 me salió a mí. 6.593 atmósfera. ¿No? 6.593.
Disculpe, a mí me dio 6.613 por 2. A mí también. 6.613 atmósferas. Una pregunta auxiliar. Entonces siempre hay que hacer esa reacción si es que nos las da. ¿Qué fracción? Siempre hay que hacer la reacción de hidrógeno más el agua, más oxígeno para formar el agua para hacer todo el ejercicio en sí. Sí, siempre tienen que hacer ustedes esta reacción, ya que aquí en el examen claramente les dicen, vean ustedes, se hace soltar una chispa y los gases reaccionan formando agua. Por lo tanto, aquí claramente el ingeniero le dice con esta parte que hagan su reacción para calcular el inciso B, ¿ya? Y también necesitan algunos datos del inciso B para calcular el inciso C. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Ya, continuamos entonces. ¿Podría confirmar, porfa? Usó 1.75 moles de hidrógeno porque son los moles finales del hidrógeno, ¿verdad? Y estamos en esa parte de la mezcla final, ¿no ves? Usted me habla de este cálculo que está acá. Abajo, cuando ya está aplicando la fórmula. Lo último Sí. que ha hecho. Estos moles que yo estoy utilizando son estos moles que están acá. Los moles del Ya. hidrógeno sobrante. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Jóvenes nobles. ¿No hay otra forma más fácil de calcular el reactivo limitante y en exceso? Esta es la forma más fácil. Esta es la forma más fácil. El ingeniero lo calcula visualmente. El ingeniero dice 3,5, se necesitan 1,75 y yo tengo 3,5. Entonces, por ley, el reactivo límite va a ser el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno se necesita 1.75 y yo tengo 0,875. Por lo tanto, no me alcanza para llegar a los 1.75. Ya, esta es la única forma. Y es sencilla, nomás ustedes hacen lo mismo que está acá y lo único que tienen que hacer es restar, ¿no? 3,5 mol de hidrógeno con 1.75 mol de hidrógeno. Incluso se lo puse con colores para que no se chipen, ¿no? ¿Ya? Continuamos entonces. ¿Qué me pide el otro inciso? Me piden los moles de agua en estado líquido. ¿Ya? Entonces, los moles de agua en estado líquido. ¿Cómo es que yo puedo calcular los moles de agua en estado líquido? Aquí vamos a poner inciso C. Los moles de agua en estado líquido. Y aquí le vamos a agregar otro inciso porque hay un modelo de examen reciente donde el ingeniero puso los moles de agua en estado de vapor también. O sea, le aumentó un inciso más, ¿no? Estado líquido y estado de vapor. ¿Cuáles son los moles totales del agua? Los moles totales van a ser igual a la suma de los moles del agua en estado líquido más los moles en estado de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo aquí mi recipiente, que es el que está arriba. A mi recipiente le está entrando calor, ¿no? O bueno, la reacción hizo que todo aquí las moléculas se distorsionen, ¿no? En el recipiente yo tengo una parte que es agua en estado líquido y tengo otra parte que es vapor de agua, ¿no? Lo voy a poner así. Tengo yo una mezcla de líquido y tengo una mezcla de vapor. Estos moles totales que yo calculé aquí, donde dice cálculo de los moles finales de agua, son los moles totales de agua. 1.70. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los moles totales van a ser igual a 1.75 moles de agua. Y esto va a ser igual a la suma de los moles en estado líquido más los moles en estado de vapor. Yo tengo que determinar cuál es líquido y cuál es vapor.
Yo lo puedo hacer eso. Yo lo puedo hacer eso por la ley de Dalton, ¿no? ¿Cómo es que lo puedo hacer por la ley de Dalton? Vean ustedes. Inciso, bueno, ya está el inciso C. La ley de Dalton me dice que la presión total de la mezcla final va a ser igual a los números de moles del hidrógeno más, perdón, por R por T sobre el volumen, más los números de moles de agua en estado de vapor por R por T sobre el volumen. ¿Y cómo sé yo cuáles son los moles de agua en estado de vapor? Es la relación que me dio aquí. En simples palabras, esta relación de 71.882 es la presión directa que me da el ingeniero. ¿Ya? Es la presión directa. Por lo tanto, al conocer ya la presión total final, yo puedo de aquí despejar los números de agua en estado de vapor. Primeramente, factoricemos. ¿Qué datos van a ser constantes siempre? R, T y volumen, ¿no? En ambos. Por lo tanto, vamos a decir que la presión total de la mezcla final va a ser igual a R por T sobre volumen. Todo esto por los números de moles del hidrógeno más los números de moles de agua en estado de vapor. ¿Qué datos yo conozco? Conozco la constante R, conozco la temperatura, conozco el volumen, conozco los moles del hidrógeno, no conozco los números de moles en estado de vapor. Ahora yo les voy a preguntar, ¿yo conozco la presión total final? Sí, la conocemos. Sí la conocemos, ¿no? Sí, sí. Esta presión total final es esta que está acá. Por lo tanto, yo también conozco este dato. Entonces ya saben ustedes a qué voy a llegar, ¿no? Digo yo. Los números de moles del agua en estado de vapor va a ser igual a la presión total de la mezcla final. Y ahora aquí vamos a despejar. El volumen está dividiendo, pasa a multiplicar. R y T están multiplicando, ¿no? Por este porque está acá, por lo tanto pasan a dividir. ¿Ya? Y estos números de moles del hidrógeno están sumando a los números de vapor, por lo tanto pasan al otro lado a restar. ¿Ya? Y me queda esta fórmula. La presión total final, esto lo voy a escribir bien, ¿no? No va a faltar el que no entienda qué significa TF, ¿no? La presión total final por el volumen menos los números de moles, ¿no? Por lo tanto, los números de moles de agua en vapor va a ser igual a la presión final, que era 6.613. 6.613 atmósferas, multiplicado por el volumen el volumen es 7 litros, ¿no? ¿O era 5 litros? 7. 7. Multiplicado por 7 litros, dividido entre la constante R, 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin moles, multiplicado por la temperatura. La temperatura era de 318 grados Kelvin. 318 grados Kelvin. ¿No? De aquí, simplificamos. Atmósfera con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin, me quedaría mol, ¿no? Menos los números de moles del hidrógeno, que era 1,75, ¿no? 1,75. ¿Cuánto me salen los números de moles en estado de vapor? Es 0,025. 0,025. 25. No, 25. 0,025. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Sí, eso sale. Sí, sí, auxiliar, buenas noches. Está correcto. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que esto está correcto?
Porque no tiene que ser mayor a 1,75, ya que estos son los moles totales. La suma de estos dos me va a salir 1,75. Por lo tanto, es imposible que aquí me salga 2. Porque 2 sumado, ¿qué número me va a dar 1,75? A nada, pues. Tiene que restarnos, ¿eh? Por lo tanto, este de aquí era el inciso D que nosotros hemos aumentado. Los números de agua en estado de vapor. Inciso D. Inciso E. ¿No? El inciso E. Se lo voy a escribir aquí abajo también. No, perdón, inciso C era. C, ¿no? Sí, los números de agua en estado líquido. Los números de moles totales van a ser igual a los números de moles en estado de vapor más los números de moles en estado líquido. De aquí de espejo líquido. Número de moles totales menos los números de vapor. Por lo tanto, los números de moles en estado líquido van a ser igual a 1,75 menos 0,025. Ambos son moles. Por lo tanto, ¿cuánto me sale? 1.725. En estado líquido es 1,725 moles. ¿No? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Está claro. Todo bien por mi parte. Solo que creo que es súper largo. Sí, digamos, pero lo importante es que ustedes se aprendan el procedimiento, ¿no? Por si el ingeniero le cambia los datos. Hay algunos exámenes donde el reactivo límite no va a ser en este caso nos salió que el reactivo límite era el oxígeno, ¿no? Hay algunos casos donde el ingeniero pone los datos para que el reactivo límite sea el hidrógeno. Por lo tanto, hacen lo mismo que hicimos acá, solamente que le cambian, ¿no? En lugar de oxígeno le ponen hidrógeno. ¿No? Aquí en lugar de calcular los moles de agua en estado final, entran con el hidrógeno. Si es que cambiase de datos, ¿no? Recording stopped. No hay ninguna duda hasta ahí, ¿no ve? En los moles finales de H2O se trabaja con el reactivo límite. Sí, se trabaja con el oxígeno, se trabaja con estos 0,875. No se puede. No se trabajaría con el otro. ¿Cuál? No, no se puede trabajar con el hidrógeno. Y no podés trabajar con esto 1,75 porque esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque al oxígeno no le alcanza para llegar a esto. Por lo tanto, no existe esto, ¿no? ¿Qué otro ejercicio quieren practicar? Todos han comprendido cómo hacer cómo hacer para encontrar esto. A ver, voy a compartir pantalla ya. ¿Todos saben cómo hacer este ejercicio? De interpolar, ¿no? ¿Todos saben la interpolación de este ejercicio? ¿O quieren que lo practiquemos una vez más? Por si acaso. Sí, Sería por bien favor. practicarlo. Sí, por favorcito. Sí, por favor. Ya vamos a hacer este que es más largo ya. Oh, sí, disculpe, una consulta. Una nomás. ¿Será que en el examen el ingeniero va a poner ejercicio de Van der Waals? La verdad, yo he visto que en su video no ha explicado Van der Waals, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no. Sí, sí, eso también estaba diciendo yo. Y de equilibrio, disculpe. ¿Equilibrio iónico? Sí. La verdad que sinceramente,
La verdad que sinceramente el ingeniero está enojado con usted, así se lo voy a decir directamente. Por lo tanto, yo creo que le va a poner ejercicio de los videos que él hizo. Por eso es que yo lo estoy repasando, ¿no? Lo del libro ya ustedes repásenlo por su cuenta. No, aunque no creo que entre, porque hay varios que tenían la fila B y copiaron de la fila A, digamos, y ahí dice claramente datos de la fila A, datos de la fila B, digamos. Listo, Auxi, entonces de los videos nos practicamos, ¿no? Y ya lo del libro una mirada, ¿no? Lo del libro, como ya les dijo el ingeniero, esto es una base para que ustedes puedan entender a los ejercicios del libro. Porque hay 3 ejercicios más que el ingeniero pone, que yo que ustedes practicaba esto que estoy haciendo y los ejercicios, por ejemplo, hay una que es la ley de la distribución barométrica, ¿sí o no? Que es el primer o segundo ejercicio que está en su libro de Tercero, ¿no? El que dice suponiendo que el aire tiene un peso molecular promedio de 28,8, calcule la presión a nivel del mar, ¿no ve? Y nos dan la ley de la distribución barométrica, que viene a ser esta fórmula de aquí, ¿no ve? Presión, todo esto elevado a E menos mg sobre RT y H. Y ahí la otra que es la medio, ¿no ve? sí. ¿Será que eso va a entrar en el examen auxiliar? La verdad no sé cómo yo le digo, no estoy seguro, pero yo que ustedes me aprendían estos ejercicios y estos dos que están en el libro, que este es el ejercicio número 4 de la página 80 y este es el ejercicio número 5 de la página 80 también, que están en los videos del ingeniero, ¿no? Le echaba una practicada antes del examen. Porque después los demás ejercicios que él hace, por ejemplo, encontrar la masa de un balón, ¿no? Creo que ese también les puso. Y les puso también para un proceso isobárico, isotérmico, etcétera. Yo creo que eso no le va a meter. Pero igual esos ejercicios son sencillos, ¿no? Solamente es aplicarle lógica. Por eso es que yo no lo estoy haciendo, porque el ingeniero ya, para serle sincero, esos ejercicios son nomás reemplazar fórmulas. ¿Sí o no? Sí, me estaba fijando y esto es reemplazar, ¿no? Lo que me preocupaba eran lo de Van der Waals, que era más entenderlo un poco. Les aplique los gases reales. Porque esos gases reales lo aplica él para la unidad 2 termodinámica. ¿No era termoquímica? La unidad 3 es termoquímica, la unidad 2 es termodinámica. Por si acaso no es la termodinámica que ustedes, los del grupo M, N y T1, conocen por el ingeniero Antelo, ¿no? Esta es termodinámica de los gases. Esto es cuando ustedes utilizan para un gas monoatómico, la entalpía va a ser igual a N por el Cp por la variación de la temperatura. La energía interna es igual a N por el Cv por la variación de temperatura. El Cp y el Cv toman diferentes unidades. Cuando es monoatómico, el Cp es 5 medios de R. Cv viene a ser 3 medios de R. Cuando es diatómico, es 7 medios de R y este es 5 medios de R, donde R es igual a 1.984. Esta unidad sí que va a ser, sí que Van va a a ser ser los ceros. complicada. Brutal, seguro. No es brutal cuando ustedes la practican, digamos, porque si ustedes hacen lo que están haciendo ahorita, que están echados en su cama, viéndome cómo yo hago los ejercicios y deben estar diciendo, voy a practicarlo 2 días antes del examen. Ahí sí ya valieron. ¿Será que no puede hablar para que no deje entrar con formulario? No, porque hay algunos que se avivan y se entran con el formulario y su formulario resulta ser el ejercicio resuelto, digamos.
Por eso es que no deja el utilizar. Así ya no va a haber cero. Claro, así ya un Así va a estar más alegre. 50, un 25 puede ser, un 100. Que si ustedes se van a sacar 100 en este examen, se lo practiqué los ejercicios más de 3 veces. Creo. ¿Va a haber teoría? Sí, en este examen sí hay teoría. Yo les En el pasé un primer examen no documento. hubo. El anterior nos estafaron con la chimenea. No hubo porque, bueno, el ingeniero no le puso, ¿no? Pero sí hay teoría para esa unidad. Pero para esta unidad 0 sí va a haber teoría. Por ejemplo, ¿han visto los videos del ingeniero? ¿Cuál es mayor, la presión real o la presión ideal? Real. La La real. Niña presión Flores, deje de real. rayar mi pizarra. De ¿Cuál es la real, creo. ¿Qué presión es mayor, la presión ideal o la presión real? De la misma manera, ¿qué volumen es mayor, el volumen ideal o el volumen real? Creo que siempre es Sí, el real. La presión ideal es mayor que la presión real. El volumen real sería. Sí, porque que yo sepa, el ideal es como si fuera el teórico. ¿quién le dijo eso? Google. A ver. Vean ustedes esto. Ustedes tienen acá su dispositivo cilindro, ¿no? O un tanque, como ustedes quieran llamarlo. ¿Cuáles son las características de los gases ideales? Una de esas características es que los gases no sienten fuerza de atracción entre moléculas. ¿Qué quiere decir? Que aquí las moléculas están en forma caótica. Quiere decir que están en forma caótica, que chocan contra las paredes. Esta molécula choca, esta molécula choca, esta choca, todas las moléculas chocan contra las paredes del recipiente. Estas moléculas están generando una fuerza sobre un área, ¿sí o no? ¿Y a qué viene a ser fuerza sobre área? A la presión. Presión es fuerza sobre área. Todo esto se debe a que el movimiento caótico de las moléculas, al no tener interacción molecular entre ellas, hacen que se disparen hacia todos los lados. ¿Ya? Esta es una característica de un gas ideal. Le estoy regalando una pregunta teórica. Ahora otra pregunta es, ¿qué pasaría o qué creen ustedes que pasa cuando las moléculas sienten atracción intramolecular por ellas? Tenemos las mismas moléculas que teníamos en el recipiente de acá, exactamente las mismas. Solamente que esta vez las moléculas sienten atracción molecular entre ellas. Por ejemplo, esta se une con esta, ¿no? Esta con esta, etcétera. Se sienten atraídas entre sí. ¿Ustedes piensan que al sentir esa atracción intramolecular por ella misma, van a generar una fuerza sobre área en el recipiente? En simples palabras, ¿ustedes creen que esto van a chocar contra el recipiente? ¿Contra las paredes del recipiente? ¿Qué piensan? Una que otra, tal vez, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, ¿cuál piensan ustedes que tiene la mayor presión? Las moléculas que están en estado caótico y chocan contra las paredes del recipiente porque no sienten atracción por las otras moléculas, o las moléculas que sienten atracción y solamente chocan entre moléculas. Más caótica. La caótica. Las del ideal. Tanto,
Como que la presión real, a ver. ¿Dudas sobre eso? Ahora yo le voy a dejar una tarea a ustedes. ¿Cuál volumen es mayor? ¿El volumen ideal o el volumen real? Real. No es adivinar, ¿no? ¿Cuál piensan ustedes que es mayor? Eso lo dejo para que ustedes se pongan a ver los videos del ingeniero. ¿Ya? Disculpa, auxiliar, ¿será que pudiera repetir esa partecita que no le llegué a entender bien? ¿Por qué cuando lo estoy borrando recién se pronuncia? Ay, chicos, ustedes, ¿no? De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Continuamos entonces. Ya. Recording in progress. Este ejercicio dice, utilizando el factor de compresibilidad, acordémonos que el factor de compresibilidad de los gases viene a ser el factor Z, ¿no? El factor de compresibilidad es Z. Utilizando Z, calcule la masa real, por lo tanto nos pide calcular la masa real, de oxígeno en un volumen de 10 litros. Si la presión del gas es de 100 atmósferas y la temperatura es de 200 grados Kelvin. Aparte de esto nos da el peso atómico del oxígeno, ¿no? Por lo tanto, el peso molecular del oxígeno diatómico, ¿cuánto va a ser? 16 por 2, ¿no? Sería 32 gramos sobre mol. Nos dan la temperatura crítica y la presión crítica. No, la presión crítica de 49,7 atmósferas y la temperatura crítica de 154,4 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, aparte de todo esto, nos dan una gráfica, unos datos tabulados, donde nosotros podemos encontrar el factor de compresibilidad Z en esos datos. ¿Ya? Entonces, primeramente veamos lo que necesitamos. Yo sé que la ecuación de los gases reales con el factor de compresibilidad viene a ser presión por volumen es igual al Z, factor de compresibilidad, N, R, T. Yo necesito la masa, por lo tanto pongo la ecuación en función de la masa y del peso molecular. ¿Cómo es que pongo de esa manera? Yo sé que el peso molecular es igual a masa sobre mol. De aquí voy a despejar moles. Por lo tanto, la presión por el volumen va a ser igual a Z. Todo esto, no despejando los números de moles, me quedaría la masa sobre el peso molecular. Por lo tanto, Z va a ser igual. Por lo tanto, Z por la masa sobre el peso molecular por la constante R por la temperatura. De aquí yo necesito encontrar la masa, ¿no? Necesito encontrar la masa. Por lo tanto, despejo masa. De mi ecuación me quedaría que la masa va a ser igual a la presión por el volumen. Este peso molecular está dividiendo, por lo tanto pasa a multiplicar. Estos Z, RT están multiplicando, por lo tanto pasan a dividir. Entonces me queda la ecuación de esta manera, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No tienen ninguna duda con el despeje y todo, ¿no? Entiendo. No. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo les dije que lo primero que tienen que hacer es ver sus unidades, ¿no? Aquí nos guiamos con R. R está en litros, atmósfera, Kelvin, mol. Por lo tanto, me fijo yo. Todos mis datos están correctos, ¿no? Entonces,
Hey, yo tengo la presión, tengo el volumen, el peso molecular, la constante R la conozco, la temperatura C, pero no sé cuál es el factor Z. Z yo lo encuentro a través de mi gráfica, ¿ya? ¿Y cómo es que encuentro Z? Yo lo encuentro a través de la presión y temperatura reducida. Yo sé bien que la presión reducida es igual a la presión sobre la presión crítica. Y la temperatura reducida es igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. ¿Ya? Reemplacemos datos. La presión reducida va a ser igual a la presión que viene a ser 100 atmósferas sobre la presión crítica, ¿no? La presión crítica es 49,7 atmósferas. Por lo tanto, la presión reducida, ¿cuánto va a ser? Lo mismo hacemos para la temperatura reducida. Yo sé bien que la temperatura, ¿cuánto sale? 2.012 0,1 no sería. o 0.101. Hay un número antes, después del 1, que redondee, por ejemplo, 8, 6, puede. 7. No. 2.01. 01, 02. 0,12. 0,12. Encontré ese. Esta presión, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene unidades? ¿O es Atmósfera. o es No tiene. ¿cómo se llama cuando no tiene unidades? O no tiene unidades. O es adimensional. Sería dimensional. ¿No? Porque atmósfera con atmósfera se simplifican. Lo mismo pasa con la temperatura reducida. La temperatura reducida va a ser igual a la temperatura que viene a ser estos 200 grados Kelvin de acá, dividido entre la temperatura crítica. ¿Cuánto es la temperatura crítica? 154,4, ¿no? Grados Kelvin. Por lo tanto, la temperatura reducida, ¿cuánto va a ser? 1.3 redondeado. 1.3. Después del 3 que viene. No, eso ya está redondeado ya. ¿Cuánto era? 1,2 ¿qué? 29. 9,5. Ya, está bien que lo hayan redondeado. Por lo tanto, nos vamos a nuestra gráfica para encontrar Z. Primeramente entro con la temperatura. Busco esta temperatura de 1,3 en mi gráfica. 1,3 es esta de acá. Por lo tanto, el factor de compresibilidad va a estar sobre esta línea de acá, a la de 1,30. Segundamente busco la presión. La presión es de 2.01. Ahora les pregunto aquí, ¿interpolamos para hacer deporte o no interpolamos? Sí, interpolemos. Sí, porque no sé interpolar todavía yo. Por 2. Porfis. Lo voy a hacer con mi calculadora virtual ya. Esperen un rato. Ahora sí, pueden ver toda la calculadora, ¿no? Sí. Sí. No tengo yo ningún problema con la temperatura, ya que está en la celda que yo, ya que la temperatura que yo busqué es la misma que está aquí, ¿no? La reducida, 1.3. Mi problema es el siguiente. La presión que yo saqué de 2.1 supuestamente tiene que estar entre medio de estos dos datos, ¿no? Tiene que estar entre medio de 2.0 y de 4. Por lo tanto, mi interpolación, el dato Z que yo quiero encontrar va a estar aquí. Va a estar en el medio de 2 y de 4, o sea, en el medio de 0.716 y de 0.687. ¿Qué es lo primero que yo hago para interpolar? Yo les expliqué que una interpolación la podemos hacer a través de la regresión lineal, ¿no? Por lo tanto, me doy valores de X y valores de Y.
Mayormente yo les aconsejo que todos los datos que ustedes quieran encontrar sean Y. Por lo tanto, Y va a valer Z. ¿Qué quiere decir que Y va a valer Z? Que Y va a valer este dato de acá y este dato de acá. X va a valer la presión. ¿Qué quiere decir que X valga la presión? Que X va a valer este dato de acá y este dato de acá. Por lo tanto, digo yo, a la presión de 2, Y va a ser 0.716. A la presión de 4, Y va a valer 0.687. ¿Y cuánto va a valer Y a la presión de 2.01, que es la presión que yo acabo de encontrar aquí abajo? ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto va a valer Y? O sea, ¿cuánto va a ser aquí? Por lo tanto, ¿pueden ver la calculadora virtual? Sí, se ve, se ve. Lo primero, van a darle donde dice aquí mode. Le tiene que salir estos 8 datos. Si no le sale, ya significa que no pueden interpolar directamente, ¿no? Una vez le sale estos 8 datos, le dan el número 3 donde dice stat. Le sale esos datos de ahí. Luego le dan la opción 2 donde dice A más BX. Le sale XY. Hasta ahí todo me han seguido. Le dan mode. Otra vez. Otra vez. Los que ya saben interpolar, háganlo ya y después me dicen la respuesta. Le dan aquí mode. Le dan la opción 3. Le dan la opción 2. Mode 3, 2. Una vez estemos aquí, anotamos los datos, excepto el de 2.01, que ese es el que voy a encontrar después. Entonces digo la presión de 2 y la presión de 4. Ya tenemos todo lo que está en X. Movemos el cursor en Y. A la de 2 es de 0.716. A la de 4 es 0.687. Le damos igual. Rellenan los datos normalmente. Una vez lo llenan, le dan la opción AC, donde dice aquí off, y se le va a borrar todo. Le dan la opción Shift y le tiene que salir esta S de aquí en la esquinita. Le dan la opción 1. De ahí escogemos la opción número 5, la de regresión. El dato que quiero encontrar, ¿dónde está? ¿En X o en Y? Y. Para hacerlo de una mejor comprensión, aquí le voy a poner Y, ¿no? El dato que queremos encontrar está en Y. Por lo tanto, le damos la opción 5, que viene a ser Y. Por delante de Y, le ponemos a la presión que yo quiero encontrar, 2.01. Y el resultado que nosotros saquemos tiene que estar entre 0.716 y 0.687. Es imposible que me salga mayor que estos dos, ya que este dato está en el medio. Por lo tanto, ponemos aquí 2.01. Me sale 0.715. Bueno, 716, ¿no? Es lo mismo. ¿Todos han sacado ese dato? Sí, yo lo saqué. Sí, eso sale. Sí. Sí. Por lo tanto, Z va a ser igual al mismo dato, ¿no? 0.716. Z es adimensional, por si acaso. Una vez ya yo tengo Z, ya puedo yo reemplazar aquí. Entonces digo, la masa va a ser igual a la presión de 100 atmósferas. No vayan a anotar la presión crítica, mucho menos la presión reducida. Entonces le ponen 100 atmósferas por el volumen. El volumen es de 10 litros, ¿no? Por 10 litros. Multiplicado por el peso molecular de 32
gramos sobre mol. Dividido entre Z, que es adimensional 0.716, multiplicado por la constante R, 0,082 atmósferas por litros sobre grados Kelvin mol. Multiplicado por la temperatura, no vayan a poner la crítica, mucho menos la reducida, es la de 200 grados Kelvin. Entonces, simplifiquemos unidades. Aquí atmósfera se va con atmósfera, aquí litros con litros, Kelvin con Kelvin, mol con mol. Y como Z es dimensional, obviamente no se elimina nada. Por lo tanto, ¿cuánto me sale la masa? La masa me va a salir en gramos. 2725.17 me salió. 2725.17. Sí. Sí, eso sí. ¿Qué pasaría si el ingeniero me dice encuentre la masa en kilogramos? ¿Cómo es que ustedes, cuánto sería eso? Se divide entre 1000. 2.725. 7, ¿no? Para los que no entendieron cómo es que salió eso, aquí hacemos un factor de conversión. Nosotros decimos por 1 kilo tiene 1000 gramos. Por lo tanto, gramo con gramo se va. Y aquí dividimos, ¿no? Esto que está aquí dividido entre 1000 me sale 2.7 kilogramos. ¿Ya? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, oye. En el cuadro ese, ¿no? Donde está la presión reducida y la temperatura, ¿qué son los números que están en adentro de la tabla? ¿Estos números de acá? Ajá. Los números que están adentro de la tabla, ¿verdad? ¿Qué significa, digamos? Todos estos números son los factores de compresibilidad a diferente presión y temperatura. En simples palabras, todos estos números que están acá, estos números que están sueltos, es el Z. Por eso es que nosotros tenemos que encontrar a qué presión y a qué temperatura queremos encontrar Z, ¿no? Ah, gracias. Auxiliar en este caso no era necesario interpolar, pero no. No es necesario, bueno, no era necesario, ¿no? Porque nos salió cabalito. Pero nunca está de más aprender. Gracias. ¿Y qué pasa, digamos, si ninguno de los valores nos sale exacto? Ni la temperatura ni la presión. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, que la temperatura le sale a 1,35 y la presión le sale a 2,5. Ah, ajá, eso. Recording stopped. Esto se lo voy a enseñar a ustedes ya. A los que no entraron ya valieron ya. Voy a... Todos copiaron, ¿no? Si es que están copiando. Voy a borrar esto. Ya. Vamos a tomar aquí una suposición, como dijo su compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la temperatura reducida me sale 1, pongámosle en el medio ya, 1,25. Y la presión reducida me sale, por ejemplo, 2,5. Nos vamos a nuestra tablita. Ya la temperatura lo voy a hacer con color azul y la presión lo voy a hacer con color verde. Primeramente nos vamos a la temperatura de 1,25. 1,25 estaría por aquí. Después nos vamos a la de presión, que estaría por acá. Por lo tanto, el dato que yo voy a encontrar, me vengo a esta línea imaginaria que yo puse, estaría aquí, ¿no ven? En este punto de acá. Aquí estaría Z, ¿no? Estaría entre medio de 1.30, de 1.20, 1.30 y entre medio de 2 y de 4. ¿Sí o no? Sí. Ya, esperen un rato, lo voy a hacer en otra hoja ya. Lo que pasa es que es un procedimiento medio larguito, por lo tanto no quiero hacerlo aquí mismo.
Van a disculpar, chicos. Ahora sí. Esto la verdad no creo que le pase, pero por si acaso, ¿no? Nunca sabe. Ya. Entonces nosotros dijimos que la temperatura reducida es de 2,5. Pueden ver el azul, ¿no ve? Aquí lo voy a hacer. La temperatura reducida es de 2,5 y la presión reducida, no. La temperatura reducida era de 1,25. Y la temperatura reducida es de 2,5. Ahora sí. Nuevamente les vuelvo a explicar. Lo que van a hacer ustedes en este caso es encontrar primeramente el punto. El de la temperatura va a estar acá y de la presión va a estar aquí. Por lo tanto, juntando las líneas, el punto que yo quiero encontrar está acá. ¿Qué es lo primero que yo hago? Lo primero que voy a hacer es encontrar estas constantes, estas Z que están acá. Voy a encontrar este dato del medio de aquí y este dato del medio de acá. Entonces, ¿qué quiero decir? La temperatura reducida de 1.20 y de 1.30. De 1.20 es 0.573 y de 1.30 es 0.716. Por lo tanto, la que yo quiero encontrar es de 1.25. Ahí está mi primera interpolación. Mi segunda interpolación va a ser la siguiente. Ahora nos vamos al dato de la derecha. Entonces digo 1.20, 1.30. De 1.20 es 0.609 y de 1.30 es 0.687. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el dato que yo quiero encontrar está entre medio de 0.573 y 0.716. Por lo tanto, yo tengo que encontrar entre medio de estos dos. ¿Por qué? Porque presión está al medio. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Cuánto sale la primera interpolación? Esta de acá. Ustedes ya son expertos ya. ¿Cuánto sale Y acá? ¿Y cuánto sale Y acá? A este le vamos a poner Y2 ya. Ustedes hacen la de la izquierda y yo hago la de la derecha, ¿ya? Luego me dictan. Entonces, modo 3, 2 y empezamos. 1.20, 1.20, 1.30. De 1.20 es 0.609 y de 1.30 es 0.687. Le damos a C, Shift, Start, 5Y. Ahora aquí ponemos 1.25. Me sale 0.648. ¿Cuánto le salió el primero a ustedes? ¿Eh? Sí, eso sale. 0.74. 0.4445. Ah, yo escuché 1.74. Ya me estaban rompiendo el corazón ya. 0,64, ¿no? Sí. Ya. Estos datos son los que están aquí en el medio. Entonces, si volvemos a hacer la tabla, nosotros tenemos la siguiente manera, 0,64 y 0,648. Ahora queremos hallar el dato del medio de acá, ¿no? Queremos hallar el dato de rojo que está al medio. Por lo tanto, aquí ya recién utilizamos la presión, ¿no? De 2 y de 4. Entonces, aquí voy a poner, la presión lo voy a poner con verde, ¿no? De 2.0 y de 4. De 2 y de 4. Y aquí hacemos la última interpolación. Yo quiero encontrar a la presión de 2,5. Por lo tanto, vamos a hacer que X sea la presión y que Y sea Z. De 2 es 0,64. De 4 es 0,648. Por lo tanto, de 2,5, ¿cuánto va a ser?
Hagan la última interpolación. ¿Cuánto les sale? 0.642. 0.642. ¿Pudieron entender lo que hice? ¿Chicos o no? Y sin calculadora, ¿cómo sería? Sí que mi calculadora no tiene esa función. Espera un ratito, te voy a buscar la fórmula. Después te busco la fórmula, ¿ya? Es que eso lo tenía anotado en un libro de termodinámica, pero como la verdad yo siempre he utilizado la calculadora. ¿Podría bajarlo un poco, por favor, para sacar captura? ¿Ahí está bien? La parte de abajo no se nota. Sí, ya está, gracias. ¿Ya? Eso es por si el ingeniero en el examen les da, no ve que la temperatura es de 2,5, aquí es de 2,5.